¿Cómo se originó el pecado y la maldad? Segunda parte. Amigo y amiga que me escuchas, Apocalipsis capítulo 12 nos cuenta esa historia en la cual nosotros aprendemos los orígenes del mal. Ya nos dimos cuenta que no está en Dios. Dios siempre lo que origina es bien, lo que origina es bendición, bienestar, perfección. Pero hubo alguien en el cielo, justamente allá en la hueste angelical, que de una manera misteriosa empezó a generar un síntoma de malestar, a generar una incomodidad en la cual él se vio afectado. Según él lo decía, era como la víctima, pero en realidad simplemente estaba velando por su ego, su egocentrismo. Y bueno, la Biblia lo dice así. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, justamente esa es la lectura base que nos muestra los orígenes del pecado y la maldad. Esta segunda parte va a abordar otros aspectos de esa lamentable caída de Lucifer. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios. Que el Señor no los perdonaría, de todos modos, y que tenía que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se le había concedido voluntariamente. Amigo y amiga, haciendo un breve comentario de este párrafo, pues, ¿qué te digo? Aquí ya tenemos la descripción de cuando se le trata de reconvenir al enemigo, a Lucifer, para que ya dejara de insistir en esa rebelión. Pero el enemigo dijo que ya había ido tan lejos y que estaba convencido de sus argumentos, que él creía que él era una víctima ya y que él no iba a obedecer de manera servilista, sino que, como quien dice, yo tengo inteligencia, a mí nadie me va a tomar así de esclavo, una cosa así. Él tenía eso en mente, ¿verdad? Que él estaba haciendo, juntamente con los demás ángeles, como que Dios estaba propasando en su autoridad. Y según él entonces tenía argumentos para sostener de manera testaruda su posición. Por supuesto que él estaba queriendo esquivar el servir, el postrarse, el reconocer la autoridad del Hijo de Dios. Y también dijo que había ido demasiado lejos, como para regresarse. Yo creo que eso es lo que le pasa a muchas personas cuando se han alejado de la fe. Sienten que han ido demasiado lejos, que ya se apartaron tantos años, que ya pasó tanto tiempo, que han cometido tantos pecados y desórdenes en la vida, que ya mejor no regresar. U otras personas sienten que ya se pasaron a otra secta, a otra iglesia, sienten que ya se fueron tan lejos de aquel lado, que ya volver a la fe que conocieron les parece como que ya inconcebible. Pero bueno, lamentablemente eso ya se estaba dando desde los tiempos de Lucifer y su caída en el cielo. Esa manera de pensar derrotista, pero más bien es testaruda porque no quiere regresar a los caminos del Señor. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales,
pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Mira qué sabiduría la de Dios. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Bien, entonces lo que tenemos acá, mi querido amigo y amiga, es que Dios pudo haber resuelto esto de manera fácil, así, de manera intempestiva, de manera inmediata. Pero Dios en su sabiduría dijo, no es sabio hacerlo así. Lo vamos a hacer de esta otra manera. Y aunque demoró más, pero por lo menos dio tiempo y dio espacio para que cada quien libremente, mira qué lindo de la libertad. Esto de la libertad es un arma de doble filo. Pero bueno, Dios creó seres libres para que voluntariamente le quieran servir, para que voluntariamente lo quieran adorar y obedecer. Y lo mismo pasa con los ángeles, no solamente con nosotros. Los ángeles tenían la oportunidad de expresarse en ese juicio, de dar su punto de vista y de manifestar lo que realmente sentían. Y bueno, Dios fue justo, les escuchó, les dio oportunidad. Aquí se habla de una batalla. Hay personas que piensan que la batalla fue así como las batallas aquí, pero no, allá no fue así el asunto. Aquí se habla de una batalla, pero dice una batalla en la cual cada quien elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Es decir, que fue una batalla verbal. Fue una discusión tipo juicio de un bando contra otro bando, por así decirlo. Bueno, rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Es decir, se ordenaron como si fuera, dice que un ejército de un lado, otro ejército del otro lado. Como quien dice, tomen posición. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo. ¿Te das cuenta qué es lo que él está combatiendo? Lo que él estaba combatiendo era la ley de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad del Hijo de Dios. Eso es lo que él combatía. Por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante, por supuesto, celestial. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedara decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento, porque Cristo había sido preferido antes que él. Bueno, esto se llama envidia, esto se llama egoísmo, esto se llama narcisismo. Bien, todo tiene que ver con el ego de Lucifer. Allí está el origen del pecado y la maldad en el universo, en el ego, en el yo, en la autoexaltación. Bueno, se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requeriría que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable. Sí, mi amigo y amiga, así es Dios. Dios es una autoridad en el universo. Es la autoridad, la gran autoridad en el universo. Y todas las criaturas, por el hecho de que somos creación, le debemos a Él y solo a Él adoración.
absoluta, incuestionable. Pero ya nos damos cuenta que Lucifer no pensaba así. Y entonces que él, o sea Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: «Ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?». Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad. Otro paréntesis que podremos hacer aquí, mi amigo y amiga: la libertad. A muchas personas les parece que la fe, el estar en una iglesia, tener una religión, les parece que coarta su libertad. Y por eso es que muchos no hacen un pacto con Dios, un compromiso con Dios, porque piensan que ya no son libres, que ya no van a poder hacer lo que quieren. Y efectivamente, por el propio bien del ser humano, qué bueno que no haga todo lo que se le viene en gana. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, aunque la persona lo pueden hacer lo que se viene en gana trae sus consecuencias. La persona que consume licor, por ejemplo, tendrá consecuencias. La persona que fuma o consume drogas va a tener consecuencias. La persona se sintió libre para consumir esos productos, pero mira a dónde lo lleva esa libertad. Así que la libertad hay que saber ejercerla. Bueno, la condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir. Y hasta el momento, cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Pero hubo guerra en el cielo, como dice Apocalipsis 12. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto. Ahí está la discusión, mira. Entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron. O sea, prevalecieron porque estaban del lado de Dios. Y Satanás y sus ángeles o sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Mi amigo y amiga, nos estamos preparando para que esta historia algún día termine. Y entonces el Señor va a llevar solamente a los que quieran vivir en paz, en armonía y en obediencia a su ley, a sus mandamientos. La pregunta es, ¿te estás preparando tú también para eso? El Señor no va a tener dentro de su reino, el Señor no va a tener en el cielo a una persona que no esté a gusto con las cosas de Dios. Le pasaría las mismas de Lucifer, terminaría fuera. Por lo tanto, el Señor va a llevar únicamente los que nos gocemos en estar en la presencia de Dios. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra.
Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Nota, ahí está una buena explicación de por qué Dios puso aquel árbol en medio del huerto. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Qué tremenda lección nos ha dado esta lectura, mi querido amigo y amiga. Esta descripción, repito, el libro Historia de la Redención, capítulo 1. Y definitivamente que constituye una gran y una amplia pormenorización de lo que ocurrió en esa guerra que hubo en el cielo, en esa discusión, en ese cisma, porque Lucifer consideraba que no era tratado como él quería. Notemos el ego, el yo, la arrogancia, la soberbia de querer todo para sí y no para Dios. Gran lección que aprendemos nosotros, mi amigo y amiga, es que necesitamos fijar en nuestra mente que lo que nos conviene hacer, aprovechando la libertad que tenemos, es ponerla del lado de Dios. Porque solo hay dos bandos, solo hay dos ejércitos, como vimos aquí. El ejército de Cristo y sus ángeles versus el ejército de Satanás y sus ángeles. El Señor Jesucristo dijo, bueno, el que no está conmigo está en contra de mí. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Si estás del lado de Cristo y sus ángeles, pues amén, gloria a Dios. Todos los días te levantas con el deseo de orar, de cantar, de leer la Biblia, de vivir a pesar de los defectos y errores que cometemos, pero estamos con la intención de agradar a Dios, de respetar a su Hijo Jesucristo, de estar en sus caminos. Pero si tú no estás en esa condición, entonces automáticamente estás en el otro ejército. Amigo, amiga, creo que el Señor ha permitido que hoy escuches este mensaje para que reconsideres tu posición, para que tomes una posición decidida por el Señor Jesucristo y formes parte de su ejército, porque aparte del ejército celestial, Dios tiene un ejército eclesial. Dios tiene un ejército de seres humanos que estamos de parte de Él. Y hoy el Señor ha tocado la puerta de tu corazón para que digas, Señor Dios, hoy quiero cambiar, quiero salir de las filas del ejército de Satanás. Me he portado mal, te he dado la espalda, Dios. Hoy necesito renovar mi pacto contigo o hacer un pacto contigo. Quiero bautizarme, quiero ser miembro de la iglesia, quiero estar con los hermanos y hermanas para que ellos me ayuden en este camino tan difícil de la vida, para tomar sabias decisiones. Y además, la vida es la única oportunidad que tú y yo tenemos, mi querido amigo y amiga. Es la única oportunidad que tú y yo tenemos. ¿Para qué? Para ser salvos. Es la única. Después de esta no hay otra oportunidad. Hay personas que piensan que quizás ya estando muerto, ya me pasan de un lugar a otro. No, ya no hay más después de la muerte. Llegada la muerte, cada quien decidió o habrá quedado decidido su propio destino. Si en el momento de la muerte tú estabas en los caminos de Dios y tú estabas entregado a Él, y bueno, en ese momento el Señor permite que descanses, entonces estarás seguro que tu posición estará del lado del ejército de Dios. Pero si al morir una persona estaba lejos de los caminos de Dios, la persona no quería nada con Dios, nada con la Biblia, nada con la fe, automáticamente pues tiene ya eternamente su destino pues con Satanás y sus ángeles. Así de tremendo es esto, mi hermano y hermana. Yo creo que esto de la pandemia ha venido a hacer reflexionar a muchos para que puedan saber y puedan tomar la decisión de qué lado están. ¿Están del lado del ejército de Satanás o están del lado del ejército de Cristo Jesús? Quizás el llevarlos al borde de la muerte, como le ha pasado a muchos, estar en unidad de cuidados intensivos, estar hospitalizado, sin poder respirar,
tal vez esa es la gran oportunidad a la cual Dios está llevando a muchos para que tomen esa decisión que hasta el momento no han querido tomar, porque quizás no quieren compromiso, porque ya estando dentro de una iglesia uno ya no puede hacer lo que uno quiera. ¿Ves? Así como el enemigo. Mira, Lucifer quería hacer lo que se le viniera en gana, libre como el viento, sin que hubiera ninguna autoridad encima. Pero mira, la vida nos enseña a que es una dicha y una gran bendición tener la autoridad de Dios sobre nosotros. La queremos, la deseamos, porque esa autoridad siempre va a velar por nuestro bienestar. Y no solamente el terreno, sino también el celestial. Mi amigo, amiga, gracias por tu atención. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te espero la próxima semana, si el Señor lo permite.